y era reversible. Es decir, si yo corrijo la falla o el evento que desencadenó la falla renal aguda, el riñón va a volver a la normalidad, o debería de volver a la normalidad. Por ejemplo, si lo que desencadenó una falla renal aguda fue náuseas y vómitos en exceso, entonces al corregir esas náuseas y esos vómitos e hidratar al paciente, entonces el riñón va a volver a la normalidad. Sin embargo, en la enfermedad renal crónica va a ser todo lo opuesto. Ya no va a ser brusca ni repentina, sino que va a ser de instauración lenta y de instauración progresiva. Y tal vez una de las características más importantes es que es irreversible. ¿Qué significa eso? Que una vez que el daño está instalado, ya no va a volver atrás. Es decir, que el riñón ya no va a volver a recuperar su función normal. Y otra cosa es que, como les decía, esta enfermedad renal va a tomar tiempo. No se va a dar en horas o en días, como será la aguda, sino que la crónica va a demorar meses o incluso va a demorar años. ¿Ya? Recuerden que también les dije un dato de que a partir de los 40 años perdíamos el 10% de nefronas por cada 10 años. A los 80 años ya tenemos un 40% menos de nefronas. Si a eso le agregan alguna enfermedad que pueda afectar los riñones, como hipertensión o diabetes, entonces se entiende, ¿no? Y si son pacientes que son hipertensos o diabéticos que no toman la medicación, entonces se entiende que una persona de 80, 85 años va a llegar con un riñón pues, bastante afectado, ¿no? Ahora, para calcular o para estadificar una enfermedad renal crónica, lo que tenemos que basarnos es en la tasa de filtrado glomerular, ¿listo? Y la tasa de filtrado glomerular se las han enseñado a calcular en fisiología. Es con una fórmula. ¿Cómo calculan la tasa de filtrado glomerular? ¿Alguien? A ver, ¿cuánto es la tasa de filtrado glomerular normal? Se los enseñé la semana pasada. 125. 125 mililitros por minuto. Ya. Pero hay una fórmula. Cockcroft-Gaul. ¿Qué les han enseñado? ¿Cómo se calcula eso? ¿Se han enseñado? Es 140 menos la edad por el peso. Y si depende de la mujer. Aguanta. Te has quedado a mitad de fórmula. Te falta. 140 menos la edad por el peso. ¿Qué más? Falta. Sobre 62 por creatinina. 140 menos la edad por el peso entre creatinina por 72. ¿Y eso que le multiplicas cuánto? Para la mujer varía el peso. ¿Cuánto le multiplicas? ¿Alguien sabe cuándo se le multiplica a esa mujer? 0.8. ¿Listo? Bueno, entonces esa fórmula tienen que saberla, porque si no ustedes no van a poder calcular los estadios. Porque resulta que la enfermedad renal crónica se va a clasificar en 5 estadios, dependiendo de qué, de la tasa de filtrado glomerular. Si yo no sé calcular esa tasa, pues voy a estar perdido. ¿Listo? Entonces, fórmula de Cockcroft-Gaul, les han enseñado en fisio. Si no la han enseñado, pues bueno, léanla. Vuelvo a repetir para que quede claro. 140 menos la edad por el peso. Todo eso entre creatinina por 72. Y todo ese resultado lo multiplico por 0.8 si es que es mujer. Lo normal, como ustedes ya me han dicho, es de 120 para arriba, ¿no? 125 para ser exacto. Bueno, la enfermedad renal crónica se va a estadificar según la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque un estadio 1 va a ser cuando yo tengo una tasa de filtrado más de 90. ¿Listo? Estadio 2, cuando me encuentro entre 60 y 89, o sea, va bajando. ¿Sí? Estadio 3 es de 30 a 59. Estadio 4 es de 15 a 29 y estadio 5 es menos de 15. ¿Ya? Para que se lo aprendan más fácil, estadio 1 es más de 90, de 90 a 60, de 60 a 30, de 30 a 15, menos 15, ¿no? Para que sea más para redondear, ¿no? El estadio 5 se va a llamar enfermedad renal crónica terminal. ¿Listo? Y
ya va a requerir de medidas especiales como diálisis. ¿Quiénes son los que se dializan, doctor? Los que están en estadio 5. ¿Listo? Los pacientes que están en estadio 5 son los que son candidatos para diálisis. ¿Ya? Entonces, 5 estadios. Pero Caidigo, siempre complicándonos la vida, nos agrega otra clasificación un poco más compleja. ¿Sí? Si ustedes han entendido esto, tendremos estadio 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Lo que ya les acabo de decir. Acá yo veo una pequeña diferencia, que en el estadio 3 me colocan 3A y 3B, o sea, lo dividen. Sabiendo que el estadio 3 es de 30 a 60, ¿no? 3A sería de 45 a 59 y 3B sería de 30 a 44. O sea, ese valor de 30 lo dividen en 15, 15. ¿Listo? Tendríamos entonces, rebobinando, estadio 1 más de 90, estadio 2 de 60 a 89, eso no ha variado, 3A de 45 a 59, 3B de 30 a 44, el 4 de 15 a 29, que no ha variado, y el 5 menos de 15. O sea, le agrega 3A y 3B. ¿Ya? Eso hace Caidigo. Aparte, Caidigo, aparte de ver la tasa de filtrado glomerular, Caidigo va a evaluar la albúmina, ¿no? La albúmina se supone que en orina, porque ya sabemos que no es normal que haya albúmina en orina. Ya les expliqué sobre la barrera de filtrado glomerular, ¿no? Dijimos que no pasaba porque hay carga negativa, ¿no es cierto? Les hablé de la nefrina, ¿se acuerdan que era la que mantenía los podocitos, los espacios en los podocitos? Entonces, no debería pasar albúmina por la carga negativa y por el peso. Entonces, Caidigo lo que evalúa es eso, la presencia de albúmina en orina, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte? Le va a llamar A1 cuando tengo menos de 30 miligramos. Nos vamos a basar en miligramos, ¿ya? No en moles. 30 miligramos, ¿ya? Menos de 30 va a ser A1. A2 es de 30 a 300. Y A3 va a ser más de 300 miligramos, ¿ya? Ahora, eso lo colocamos en una tabla de doble entrada, ¿sí? Y tendremos entonces G1 A1, G1 A2, G2 A3. ¿Me entienden? Y así lo mismo con G2, G3A, G3B. Se va a cruzar la información. ¿Sí me entienden, no? Lo que les digo es que puede haber G1 A1, G1 A2, G1 A3 y lo mismo para G2, ¿listo? ¿Sí? Se va a cruzar. Ya no solamente digo 1, 2, 3, 4, 5, sino que digo G1 A1, G1 A2, sí, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no solamente están evaluando la tasa de filtración, sino que también están evaluando la albuminuria. ¿Listo? ¿Y por qué rayos Caidigo se complica la vida si estábamos muy contentos con 1, 2, 3, 4, 5? Pues porque dependiendo de qué estadio yo tengo, me va a recomendar las visitas con el especialista, que es el nefrólogo. ¿Sí? Por ejemplo, en el que está acá de color amarillo dice 1. ¿Por qué? Porque lo que está en de color amarillo requiere solamente una visita al año con el nefrólogo. ¿Sí? El que está en color naranja, 2, o sea, requiere 2 visitas con el nefrólogo al año. Y así sucesivamente. Lo que está con 3 va a requerir 3 visitas al año, ¿no? Y lo que está con 4 o más de 4 requiere más de 4 visitas al año. Es decir, que necesita una vigilancia permanente con el especialista, ¿no? ¿Quiénes son los que necesitan más de 4 visitas al año con el nefrólogo? Todos los 5. Todos los G5, pero ¿quién más? Los G4. El G4 Pero A3. ¿Listo? G4 A3. ¿Ya? Por eso es importante Caidigo, porque nos dice qué tan frecuente debo yo de ir al nefrólogo. ¿Ya? Bueno. En el caso de la fisiopato, todo comienza porque hay una excreción, ¿no?,
excesiva reabsorción tubular de las proteínas. Entonces, eso activa señales nucleares, ¿no? Dependiendo del factor de necrosis kappa beta, que es este NKAB, factor de necrosis kappa beta, y eso hace que se libere sustancias vasoactivas inflamatorias, ¿vean? Pero ¿dónde? En el intersticio, ¿ya? Estas sustancias inflamatorias van a reclutar, lógicamente, células inflamatorias, ¿no? Estamos hablando de interleuquinas, ¿no? Factor de necrosis tumoral, eso ya lo hemos visto en la primera clase, ¿no? Eso hace que se liberen citoquinas, o sea, mediadores de la inflamación, ¿no? Y eso pues va a hacer que proliferen los fibroblastos, ¿no? Recordamos también que cuando hablábamos de inflamación, una de las formas de desencadenarse o determinar la inflamación era con la proliferación de fibroblastos, ¿cierto? Eso ocurre ahí, ¿no? Y sabemos que los fibroblastos van a producir eso, fibrosis, ¿no? Van a producir un tejido que no cumple las funciones de un tejido normal, es como un tejido de relleno, ¿no? Y eso genera pues fibrogénesis, ¿ya? Por otro lado, vamos a encontrar diferenciación de las células tubulares, ¿no? Es decir, cuando hablamos de células tubulares nos referimos pues a las ADG, ¿no? El túbulo contorneado proximal. Todo eso va a llevar también a que haya una esclerosis, ¿no? Vean también que se aumenta la síntesis del factor de crecimiento tisular beta, ¿sí? Eso hace que haya una hipertrofia de las células tubulares, incrementa el colágeno, y vean que ya sea por eso que hay fibrogénesis o aumento del colágeno hace que finalmente hay una esclerosis. O sea, en conclusión, el riñón con el transcurso de los años se va a fibrosar, ¿ya? Y como les acabo de decir, fibroblastos es un tejido de relleno, no cumple ninguna función, simplemente rellena, no es una nefrona, es un fibroblasto. El fibroblasto no va a cumplir la función de una célula tubular, no va a reabsorber, no te va a secretar. El fibroblasto simplemente va a salir de relleno, es como una cicatriz, para que me entiendan. Entonces, lógicamente, ese riñón, con el curso de los años, no va a funcionar de una forma normal. Y si a esto le agregamos que a partir de los 40 años ya mis nefronas empiezan a bajar, pues imagínense el daño que va a haber, ¿sí? Entonces, como ya hay un daño renal, van a disminuir el número de nefronas. Dijimos que había más o menos de 800.000 a 1 millón de nefronas en un lóbulo, ¿no? Y que el riñón tenía más o menos de 8 a 18 lóbulos, ya saquen más o menos la cuenta, y tenemos 2 riñones. ¿Listo? Pero entonces el daño va a ser tan severo que va a disminuir el número de nefronas, ¿sí? Y eso hace que haya una hipertensión capilar glomerular. Es decir, de que la presión con la que sale el agua, ¿no? Con la que se filtra, es más fuerte, ¿ya? Entonces hay una hipertensión de la presión hidrostática, ¿sí? Aumento de la presión hidrostática. Y como hay mucha fuerza que te bote el agua hacia afuera, una de ellas va a ser la albúmina y te va a dar pues proteinuria, ¿sí? ¿Quién más se puede botar? Por ejemplo, la transferrina, que es una proteína que transporta hierro, ¿sí? Inmunoglobulina G, pierdes inmunoglobulina G y eso hace que seas más propenso a infecciones. Factores del complemento igual para la inmunidad, factor de crecimiento tisular, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y angiotensina 2. ¿Listo? Todo eso nos va a llevar a, como consecuencia, como dice allí, súper grande proteinuria, ¿no? Es por eso que acá digo, toma en cuenta, valora la proteinuria, ¿no? Acá digo, no le interesa solamente la tasa de filtrado glomerular, sino que le interesa también saber cuánto pierdes de proteína en la orina. Que como lo estoy demostrando es, digamos, el punto principal de la fisiopatología. ¿Sí? En conclusión, chicos, entonces el riñón va a fibrosarse, no va a perder su función normal. Y entonces acá tenemos, esta es la parte normal, tenemos el túbulo, ¿no? Donde está miren, las células de los túbulos tienen vellosidades, ¿sí? Eso me olvidé de comentar en la clase pasada. En los túbulos, supongamos que ese es el contorneado proximal, tiene vellosidades. ¿Dónde más veo vellosidades? ¿En qué otra parte del cuerpo? En
el intestino, ¿no? En el estómago no, en el intestino. ¿Por qué son importantes las vellosidades? Porque te amplían la superficie de absorción. Ya no es así, es así. Entonces, si tú lo estiras, tienes más superficie de absorción. Entonces, no me conviene que sea así, me conviene que sea así. Sube y baja para que yo absorba más. Entonces, acá también es algo similar, ¿sí? Bueno, tengo acá el túbulo, no tengo el capilar peritubular y acá tendría pues el intersticio. Eso es lo normal, ¿no? Vean acá a la derecha cómo hay una rarefacción del endotelio. Vean cómo en el espacio intersticial, ¿no? En el espacio, en la barrera, ¿qué veo? Fibrocitos, fibroblastos, macrófagos, ¿sí? Todo esto es linfocitos. Eso que es inflamación es crónica, ¿no es cierto? ¿Sí? Si veo monocitos, macrófagos, linfocitos, eso es crónico, ¿no? Y a consecuencia de esto veo fibroblastos, ¿ya? Ahora, ¿qué más veo? Vean que las células de los túbulos se están exfoliando, no se están desprendiendo, ¿sí? Y eso pues va a traer una serie de consecuencias que van a ser pues, con el transcurso de los años van a ser perjudiciales, ¿no? Vamos a los síntomas. Los síntomas de la enfermedad renal crónica son muy amplios, bastante amplios. ¿Por qué? Porque el riñón cumple múltiples funciones. El riñón no solamente sirve para formar orina, ¿no? El riñón sirve como, por ejemplo, un órgano endocrino, ¿no? ¿Por qué? Produce, por ejemplo, eritropoyetina. Es endocrino porque produce vitamina D o ayuda a la síntesis de la vitamina D, ¿no? El riñón va a eliminar las sustancias de desecho, ¿no? El riñón también va a regular la presión arterial, ¿no? Porque forma parte del RAS. Entonces, no solamente sirve para eliminar la orina. El riñón, ¿qué más me controla? Me va a controlar el medio interno. El pH es un buffer. Les expliqué eso en la clase antepasada, ¿no? Cómo el riñón controla el pH. El riñón también controla los electrolitos, ¿no? Absorbe sodio, potasio, cloro, ¿no? La osmolaridad, ¿quién habló? La osmolaridad a través del sodio. Si hay sodio hay agua, ¿no? La hormona antidiurética, ¿no? La osmolaridad plasmática. O sea, ven que el riñón no solamente me va a formar orina y punto. Es un órgano bastante complejo. Tal vez, junto con el hígado, son los órganos más nobles que tenemos, ¿no? Riñón e hígado son completamente fundamentales para la salud del organismo. Entonces, se entenderá de que si el riñón tiene un montón de funciones, pues tener mal el riñón nos va a traer un montón de síntomas. Y entonces en esa gráfica están viendo como que un resumen de todos los síntomas que nos puede dar, ¿no? Como acaban de decir, como el sodio regula el riñón, el sodio y el agua, ¿no? No voy a filtrar sodio y me va a traer como consecuencia hipertensión, porque jalas sodio, jalas agua, jalas volumen, y si jalas volumen, jalas presión arterial. ¿Listo? Entonces me va a dar hipertensión. Como hay mucho volumen, edema, ¿listo? Un edema. Y esto te puede dar por sobrecarga de volumen, sobrecargas al corazón y te va a dar insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces el corazón no va a aguantar tanto volumen porque el riñón no está filtrando correctamente. Se está quedando con más volumen, ¿sí? Como el riñón también tenía que ver con el balance del potasio, ¿no? Te va a dar hipercalemia. Recuerden, ¿no? Las células intercaladas A, las intercaladas B, que se expliqué en la clase antepasada, no me acuerdo. El riñón no va a poder secretar los productos de desecho. La urea, la creatinina, que son productos de desecho, no los va a eliminar y esos dos elementos se van a aumentar o van a subir en sangre, ¿no? Tener lo que se conoce como uremia, aumento de urea, aumento de creatinina, ¿sí? Y tener una concentración elevada de urea en la sangre es perjudicial para la salud. ¿Por qué? Porque la uremia te puede inflamar el pericardio, te va a dar pericarditis. ¿Sí? ¿Qué cosa es el pericardio? Es la bolsa que envuelve el corazón, ¿no es cierto?
Una urea elevada te va a dar alteraciones en el sistema inmune, vas a ser más propenso a infecciones, te va a dar alteraciones en la piel, te va a picar la piel por la urea elevada, en el tubo digestivo te puede dar heridas, úlceras, ¿no? Manifestaciones neurológicas por el aumento de urea, desorientación, confusión, ¿sí? Disfunción sexual, ¿sí? Eso produce la urea elevada. Y sabemos también que el riñón produce una hormona, que es la eritropoyetina. ¿Y para qué sirve la eritropoyetina? Pues para formar y liberar glóbulos rojos. Como no hay eritropoyetina, no se van a formar bien los glóbulos rojos y en consecuencia tendré anemia. Entonces el paciente renal tendrá anemia, ¿no? Y esta anemia nos va a dar una coloración un poco parduzca en la piel, ¿no? Con el aumento de la urea, ¿no? Eso se llama palidez terrosa, ¿sí? Bastante frecuente y típico de un paciente renal. Palidez terrosa, de tierra, terrosa, ¿listo? Como no regulo el equilibrio ácido-base, pues tendré acidosis, pero será metabólica, ¿no es cierto? Porque acá lo que está fallando es el riñón. Luego, la vitamina D, porque sabemos, como les expliqué en clase, que se necesita del riñón para que se hidroxile la vitamina D, no se capta del sol, no se hidroxila en el hígado y luego va al riñón para que la vuelva a hidroxilar, formando 1.25 dihidroxivitamina D. No funciona el riñón, entonces no podré sintetizar vitamina D. Si no hay vitamina D, no va a haber calcio, ¿no? Porque la vitamina D regulaba el calcio. Entonces tendré hipocalcemia. Y como hay poco calcio, la glándula paratiroides va a empezar a trabajar mucho. Entonces se va a hipertrofiar. Eso va a producir un hiperparatiroidismo. ¿Primario o secundario o terciario? Secundario. Secundario. Listo, secundario. ¿Por qué secundario? Porque el problema no es la paratiroides. El problema es que el riñón tiene poco calcio y eso hace que la paratiroides empiece a trabajar como loca. Entonces vean que los síntomas son bastantes. Son muy, muy diversos. No es como en la falla renal aguda que básicamente era que no orinabas, ¿no? En cambio acá tienes síntomas muy diversos, muy amplios. Bueno, lo que les acabo de comentar, ¿no? Los síntomas de reducción nitrogenada, alteraciones ácido-base, hipercalemia, acidosis metabólica. Ay, me olvidaba. Creo que les dejé que averiguaran cuándo es diálisis de emergencia, ¿no? Creo que fue lo ¿Quién ha leído? Criterios para diálisis de emergencia. ¿Alguien leyó? Yo averigué, doctor, sobre unas siglas que daban que era la IO. Pero usted mencionó entre 8 a 10, entre 5. A ver, cuéntate ese simple. La acidosis metabólica que se daba. También el edema pulmonar Edema pulmonar. la intoxicación. Intoxicación y también la hipercalemia. ¿Potasio más de cuánto? ¿Averiguaste? Mayor a 6.5. Mayor a 10. Me salía entre 6.5 a 7. No, eso no... O sea, por un potasio de 6.5 no lo voy a realizar, que es un potasio más alto, un potasio más de 10. ¿Ya? ¿Qué más? Y la uremia. ¿Más de cuánto? Eso estaba en duda, doctor, porque algunos me salían entre mayor a 100 y otros mayor a 200. Más de 200. Ah, entonces está bien. Más de 200. Hay más criterios, ¿ah? Busquen. Sí. ¿Ya? Bueno. Van a haber alteraciones, como les comentaba, en el metabolismo del calcio, del fósforo. Eso ya lo he comentado en la clase, ¿no? Ya se supone que lo han entendido. Y lo acabo de explicar también, ¿no? Entonces, nada, va a haber hipocalcemia, ¿sí? Y eso va a llevar a un hiperparatiroidismo secundario. Y acá entonces vean la importancia que tiene el riñón, ¿no? Porque el riñón, ya sabemos que si el calcio baja, el fósforo sube, ¿no es cierto? Van opuestos. Y acá lo que habría es una retención crónica del fosfato, ¿no?
como se retiene el fosfato, yo voy a estimular a la glándula paratiroides, ¿no? Y esta glándula paratiroides va a justamente eso, ¿no? Producir un exceso de paratormona, ¿ya? Va a haber, además, esto que es que significa secreción excesiva del factor de crecimiento de fibroblastos, 23. ¿Qué es eso? Es una proteína, ¿no? Que va a regular la síntesis y la absorción de la vitamina D, ¿ya? Entonces, el FGF23 lo que va a hacer es inhibir a la 1.25 vitamina D hidroxilasa, o sea que es la que capta. ¿Listo? Como va a inhibir a esta enzima, entonces va a haber una disminución en la captación de la vitamina D. Como disminuye la vitamina D, se estimula la paratiroides. Vean entonces que esta estimulación es por doble mecanismo, por un exceso del FGF23 y por la retención crónica del fosfato. O sea, hay dos formas en las cuales yo estimulo la paratiroides, ¿ya? Una forma es esta, vuelvo a repetir, y la otra forma es esta. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La primera forma es reteniendo fosfato, ¿sí? Si retengo fosfato, entonces estimula la PTH. Y la segunda forma es mediante la activación de la proteína FGF23. ¿Qué significa FGF? Factor de crecimiento de fibroblastos 23. Son dos formas para que finalmente tenga esto, hiperplasia paratiroidea. ¿Ya? Ahora, este FGF23 va a tener otra forma de actuar. ¿Cómo? Va a inhibir a la proteína cloto. ¿Ya? Acá está. Cloto. ¿Qué cosa es la proteína cloto? Es una proteína que se encuentra en los túbulos y que ayuda a reabsorber calcio. Como no encuentro esa proteína cloto, se encuentra bloqueada, entonces el calcio se pierde en la orina. ¿Listo? Proteína cloto. Está en la clase de metabolismo del calcio, ¿ya? O está en la clase, en esta clase creo, antes de... Parece que sí. Vamos a ver. Ahí está. Cloto. Eso les dije en el principio de la clase pasada. Ya, cloto. Entonces, cloto es la que me ayuda. ¿Listo? Vean la calvitina. Entonces, acá nuevamente me aparece cloto. ¿Ya? Se encuentra inhibida. Entonces, como no hay cloto, no hay que dejarle el calcio, no hay que absorber el calcio. ¿Ya? Muy bien. Y esto es para que veamos más o menos las manifestaciones que nos va a traer una alteración, sobre todo a nivel del calcio, ¿no? Porque si hay una pérdida de nefronas, como hay menos nefronas, va a haber menos síntesis ¿de qué? De la vitamina D. Si hay menos vitamina D, va a haber menos vitamina D circulante, y si hay menos vitamina D circulante, el intestino no te va a absorber tanto calcio, porque ya dijimos que eso se veía favorecido por la vitamina D, ¿sí? Por otro lado, como hay una disfunción en la excreción de diversos metabolitos, entonces vamos a retener los metabolitos tóxicos. ¿Cuáles eran? Urea y creatinina, ¿sí? Entonces, retener estos tóxicos disminuye la capacidad de respuesta del hueso frente a la vitamina D, y eso va a traer osteomalacia. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos que va a haber acidosis metabólica, ¿sí? Eso lo sabemos, vamos a ver que va a haber una disolución de los amortiguadores óseos, ¿sí? Y eso trae como consecuencia descalcificación ósea y osteoporosis.
Es decir, de que el paciente renal va a tener osteoporosis. ¿Ya? Y por último, con el fosfato. Dijimos que era opuesto al calcio. Si hay mucho fosfato, hay poco calcio. Si hay poco calcio, hay un aumento de la PTH. ¿Ya? Y eso trae como consecuencia que hay un remodelado óseo. ¿Sí? Es decir, de que el hueso va a empezar a sacar, o sea, se va a empezar a sacar calcio del hueso para que se puedan aumentar los niveles. Y eso crea un remodelado óseo. ¿Ya? Y por último, va a haber un producto del calcio, ¿no? Por el fosfato, y eso trae una calcificación metastásica. Entonces vean todos los síntomas que pueden haber por alteración en el calcio: osteomalacia, osteoporosis, ¿no? Descalcificación ósea, remodelado del hueso. Todo eso a consecuencia de la enfermedad renal. Vean que lo que empezó en el riñón termina afectando el hueso, que nada tiene que ver, ¿no? Pero así es. Los síntomas a nivel hematológico, dijimos que lo principal era la anemia, ¿no? Porque no tenemos eritropoyetina, ¿ya? Pero no solamente es por eso la anemia, sino que la urea alta en sangre afecta a la médula ósea. Ya no se van a producir tantos glóbulos rojos, ¿ya? Otra causa es que va a haber hemólisis, es decir, que se destruyen los glóbulos rojos, ¿ya? Hemólisis. Y no solamente van a producirse alteraciones en los glóbulos rojos, sino que van a producirse alteraciones en las plaquetas. Y si yo no tengo buenas plaquetas, voy a ser propenso a sangrados, ¿ya? Sangrado. En el corazón, ¿no? Como les comentaba, va a haber hipertensión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el volumen vascular, porque estoy reteniendo sodio. Eso hace que se retenga volumen, ¿no? Hay un aumento de la... Esto significa resistencia vascular periférica, ¿ya? Y el RAS también va a trabajar más, ¿no? Si hay más RAS, va a haber más hipertensión, ¿ya? Como hay mucho líquido, ese líquido va a ir, como hay mucho volumen, ese volumen va a sobrecargar el corazón. Y lo que va a hacer el corazón es que se va a hipertrofiar. ¿Listo? Que produce entonces una hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Ya? Hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y este aumento de volumen, no ese aumento de volemia, genera finalmente una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca. En la etapa 5, ¿no? Cuando la tasa de filtrado es menos de 15, puede haber pericarditis, porque la urea inflama el pericardio. ¿Ya? El exceso de urea inflama el pericardio. Y también el exceso de urea, como les decía, produce úlceras a nivel digestivo, ¿sí? Y eso nos puede dar una enfermedad ulceropéptica. Y si hay una enfermedad ulceropéptica, puede dar una hemorragia digestiva alta. ¿Listo? Hemorragia digestiva alta. Luego, también el aumento de urea genera afectación del sistema nervioso central, del periférico, desmielinización de las fibras nerviosas, y eso nos va a dar, pues, calambres, parestesias, ¿no? Entre otras cosas. Es decir, que nos va a producir una neuropatía, ¿ya? Pero es simétrica. ¿Qué significa que es simétrica? Que es en ambos miembros inferiores o en ambas miembros superiores. Nunca es en uno solo. Siempre tiene que ser simétrico, en ambos, ¿ya? Síndrome de piernas inquietas, los que están así, ¿sí? Bueno, eso también es por ansiedad, ¿no? Afectación del sistema nervioso, como dijeron por ahí, sopor, estupor, coma, ¿no? Desorientación, alteraciones inmunes, alteraciones en la piel, ¿no? Como les digo, va a tener un tinte medio amarillo parduzco, lo que se conoce como palidez terrosa, ¿ya? Palidez terrosa, resequedad de piel y mucosas, equimosis, que son los moretones porque hay bajas plaquetas, prurito, que es la picazón de la piel, ¿no? Uñas delgadas, uñas frágiles, disfunción sexual, ¿listo? Impotencia sexual. Entonces vean que los síntomas, ¿no? Volvemos al primero, son múltiples, ¿ya? La enfermedad renal crónica es muy, digamos, es más compleja que la aguda, ¿no? La aguda era cuestión de días, de horas, corregirse el factor y ya luego no volver a lo normal. Esto no.
esto es crónico, es complejo, demora años y lo más fatal es que es irreversible, o sea, ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? Bueno, y ya para acabar el tratamiento. Bueno, empezando que la enfermedad renal crónica no tiene cura, ¿sí? No tiene cura. Pero sí que podemos intervenir en dos aspectos, ¿no? En medidas para retrasar el avance, ¿sí? Y en medidas de reemplazo. Digamos que la única, en las medidas de reemplazo tenemos dos, diálisis, ¿sí? Y ¿cuál es el otro? Trasplante, que sería la única forma de curar a un paciente a través de un trasplante renal. ¿Listo? En el primer caso, que serían medidas para retrasar el avance, hablamos de una prevención primaria y de una prevención secundaria. Acá, prevención primaria y prevención secundaria. ¿A qué se refiere? La prevención primaria va a ser detectar a pacientes que se encuentran en riesgo de hacer enfermedad renal crónica. Por ejemplo, ¿a quiénes? ¿A quiénes tendría que tener parada mi oreja y no vaya a ser que se vuelva renal crónico? Diabéticos. ¿Quiénes más? Hipertenso. En mi paciente que es hipertenso y que es diabético, yo tengo que tener las orejas bien paradas porque no vaya a ser de que en el transcurso de los años se vuelva renal crónico. Yo no voy a esperar a que recién sea renal crónico para empezar a tratarlo, ¿sí? Sino que tengo que, si yo sé que es diabético, tengo que estar pendiente de ese riñón, ¿sí? ¿Y qué examen ustedes le pedirían a un paciente diabético para decir que su riñón está bien? Para detectar a veces que no hay enfermedad renal crónica. ¿Qué se les ocurre? Albúmina. ¿Dónde? En la orina. ¿Listo? Entonces, uno de los exámenes que el especialista pide para ver si ese riñón está bien es albúmina en orina. Pero algo más, en orina de 24 horas. ¿Listo? Esa es una buena forma de yo ver si es que mi paciente hipertenso o mi paciente diabético está perdiendo albúmina, ¿no? Porque ya dijo Caidigo, ¿se acuerdan? Menos de 30, de 30 a 300, más de 300, ¿sí? Entonces ya Caidigo nos hablaba algo de eso, ¿no? Entonces esa es la prevención primaria, estar pendiente de quienes pueden hacer enfermedad renal crónica, ¿ya? Y la prevención secundaria sería en que, lamentablemente, si es renal crónico, entonces detener el avance, ¿no? O establecer medidas para detener ese avance. Y tal vez la medida más importante es controlar la glucosa si es que eres diabético o controlar la presión si es que eres hipertenso. Porque hay pacientes que no toman las pastillas. Es bastante frecuente, ¿ya? Eso es en cuanto a las medidas para retrasar el avance. ¿Listo? Retrasar el avance de la enfermedad renal crónica. Ahora, si ya sabemos que es hipertenso, es diabético, encima es abuelo de 80 años, no vas a agregarle alguna cosa que sea nefrotóxica, como les dije, por ejemplo, aminoglucósidos, sustancias de contraste. No, pues ya sabes que es hipertenso, diabético, tiene 80 años, y ese riñón ya está con un pie adelante y otro pie atrás. Entonces, evitamos esos fármacos, ¿sí? Y luego, ya por último, cuando tenemos en etapa 5, fase 5, ¿no? Cuando filtran menos de 15, entonces los pacientes ya definitivamente van a ir a diálisis, ¿no? La diálisis es un proceso, como ustedes pueden ver allí, que va a tener dos funciones. En primer lugar, filtrar la sangre, es decir, de que va a tomar las funciones que realiza el riñón, ¿sí? Va a eliminar los productos de desecho. Y lo otro es que nos va a permitir obtener un correcto balance de líquidos. Recuerden que el riñón regula la volemia, ¿listo? A través del sodio. Hay dos formas de diálisis. La hemodiálisis, que tal vez es la más conocida. ¿No? Tenemos acá la máquina extracorpórea de diálisis, que va a tener, como ustedes ven acá, como un filtro, ¿no? Es un filtro que pues te filtra lo bueno, se lo queda, el agua y todo lo demás, y lo malo, pura y crea, pues lo desecha. Eso es como un riñón aparte.
¿no? Tiene el suministro de sangre, el dializador y el sistema de liberación del líquido de diálisis, ¿no? Y fluye por concentración de sustancias, ¿ya? Ahora, este proceso de diálisis es tedioso, porque ¿cuánto dura una diálisis? Como dice aquí, 4 horas. ¿Listo? ¿Y cuántas veces se hace por semana? 3 veces por semana. ¿Listo? Entonces, imagínate tú pasarte 4 horas, 3 veces por semana para el resto de tu vida. ¿Sí? Y no son 4 horas, mientras vas al hospital, te dializan, te quedas media hora, te regresas a tu casa, mínimo son unas 5 horas perdidas, ¿no? Interdiario, lunes, miércoles y viernes. Entonces es bastante tedioso. Y teniendo en cuenta de que generalmente son pacientes mayores, van acompañados. Entonces no es una enfermedad que la vive solo el paciente, sino que los familiares también, ¿no? Entonces es muy tedioso. Tiene también, o sea, es una implicancia psicológica, ¿no? A nadie le va a gustar pasarse 3 días a la semana, 4 horas en el hospital, ¿no? Te va a traer también, no sé, depresión y esas cosas, ¿no? Hay otra forma que es la diálisis peritoneal, ¿no? Esta tiene el beneficio de que se puede hacer en casa, ¿listo? Si cuentas con un familiar o alguien, un personal entrenado, eso lo puedes hacer en tu casa. O sea, las 3-4 horas te las pasas pero en tu casa, ya al menos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, peritoneal. ¿En qué consiste? En que el peritoneo va a ser la barrera de filtrado, ¿ya? El peritoneo sirve como barrera de filtrado. Entonces tú instilas una sustancia peritoneal, esta entra al peritoneo, ¿sí? Y por diferencia de presión, las sustancias, digamos, dializadas, ¿no? Van a caer en otra bolsa. Entonces por una bolsa entra la sustancia dializada y por otra bolsa sale ya con los productos de desecho, ¿ya? Entonces esto tiene pues el beneficio de que se puede hacer en casa, ¿ya? Y la última opción, ¿no? Que sería, y que lamentablemente pocos llegan, es el trasplante renal, ¿listo? El trasplante el trasplante en nuestro país es poco, ¿no? No tenemos cultura de donar. ¿Cuántos de aquí en su DNI dice que van a donar órganos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? 5 nada más y son 40. No hay cultura de donar. Eso no donan. Entonces, lógicamente que van a haber muy pocos pacientes que van a llegar al trasplante renal. ¿Listo? Ahora, trasplantar no es fácil porque va a ver que la eficacia va a depender, uno, de la salud del paciente y del grado de compatibilidad que tenga el receptor sobre el donante, ¿no? Puede ser un donante vivo, familiar o no familiar, o uno cadavérico, ¿no? Y cuando se trasplanta un órgano, sea riñón, sea hígado, tiene que haber una inmunosupresión, es decir, de que tengo que yo dar fármacos que me bajen la inmunidad para que no haya un rechazo, ¿no? Porque si no, el organismo va a rechazar, no lo va a detectar como que no es propio, y pues ese trasplante no va a ser fructífero, ¿no? Y esa inmunosupresión, lógicamente que te va a favorecer a tener otro tipo de infecciones, ¿no? Por último, puede haber un rechazo que puede ser hasta en años, ¿no? 5 o 6 años después de haber trasplantado te vuelve a rechazar el organismo, el riñón, ¿no? Entonces, vean que la enfermedad es larga, ¿no? Es tediosa, no solamente es para el paciente, sino que también para el familiar, ¿ya? Bueno, ¿dudas? ¿Ninguna? Ok. Así. Doctor, una consulta. ¿Hasta qué edad es considerable poder trasplantar los riñones? ¿Hasta qué edad se le considera recomendable para poder trasplantar? Más que yo diría que un límite de edad, tendrías que evaluar las comorbilidades, ¿no? Porque si tienes un paciente que es renal, ¿no? Y que quieres trasplantarlo, tienes que valorar por qué es renal, ¿no? Será una enfermedad renal, por ejemplo, porque tiene muchos quistes
riñón, que es una enfermedad renal poliquística, que es un paciente joven, 40 años, yo creo que es un candidato perfecto a preferir yo un abuelo de 90 años hipertenso y diabético con insuficiencia cardíaca. Y entiendes la diferencia. O sea, trasplantas a las personas que tienen más posibilidad de... Aunque suene feo, ¿eh? Igual cuando un médico va a aceptar a un paciente en UCI, tienes una cama y tienes un chico de 20 años que está intubado, sí, por un accidente de tránsito, y tienes un abuelo de 90 años hipertenso diabético con insuficiencia cardíaca. Aunque suene feo, ¿a quién metes a UCI? Al que tiene probabilidad de vivir. Y el que tiene más probabilidad de vivir es el chico de 20 años. ¿Listo? Para la diálisis peritoneal, ¿por qué se sigue haciendo? Bueno, considero porque dicen que tiene mayor riesgo de infecciones a la diálisis que es. Sí, es que como te digo, la peritoneal la puedes hacer en tu casa, tienes tener un personal, un familiar, pocas palabras, que te ayude a hacer la diálisis, ¿no? ¿Por qué se sigue haciendo? Porque es mucho más beneficioso, porque, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Estar en tu casa de las 3 o 4 o estar en el hospital? Únicamente prefieres estar en tu casa, pues, ¿no? Pero siempre y cuando encuentres un personal capacitado y haya disponibilidad. Por ejemplo, aquí en Chincha no hay diálisis